Continuamos sacando conclusiones cada vez más prácticas de lo que hemos meditado desde el punto de vista teórico acerca de del fundamento de la vida cristiana, de la esencia y por tanto de la beatitud, la felicidad, el gozo espiritual y los inconvenientes que existen en el camino espiritual a causa de la constitución de la naturaleza y del daño que produce el pecado original y los pecados personales. De aquí surgen como leyes del funcionamiento de la vida espiritual que los grandes autores han descrito, explicado y que es necesario conocer cada vez con mayor profundidad. La vida espiritual hay que estudiarla siempre más porque es lo más importante que tenemos y es difícil. Por un lado, el Evangelio es simple porque es el mensaje de Cristo, pero la traducción, la aplicación del Evangelio puede ser difícil a causa de nuestros defectos, de nuestra falta de comprensión, de nuestra resistencia o repugnancia, como dice San Juan de la Cruz, o nuestros apegos, etc. Todo eso hace que la vida espiritual necesite una iluminación y para eso es muy importante consultar los autores espirituales y a lo posible tener un padre espiritual bueno. Y esa es una de las gracias principales que se reciben en la vida. Hay que pedirle a Dios esto, ¿no? Porque como es en cierta manera parte de la vida espiritual, porque la vida espiritual es la continuación de la vida de la Trinidad, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa relación existe entre el Padre espiritual y los hijos espirituales, en el Espíritu Santo, que ilumina y une. Por eso es tan importante la paternidad espiritual, pero entendida en un sentido profundo. El Padre espiritual no es una especie de psicólogo moderno que analiza y da consejos prácticos simplemente. Es como el iniciador de una vida espiritual que uno sigue. Bueno, esa paternidad es la paternidad divina finalmente, ¿no? Sobre todo cuando se ejercita en el orden sagrado. Santo Tomás dice que el carácter, por un lado, asimila a la condición de Cristo mediador, de Cristo sacerdote según la humanidad, pero por otro lado es un sello de la Trinidad divina. El carácter es un sello del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene el carácter, ya el carácter del bautismo, después el de la confirmación y el del orden sagrado, por un lado es Padre espiritual, por el otro representa al Hijo, que es cabeza de la Iglesia, y por otro lado es hombre espiritual, o sea, se mueve por el Espíritu Santo. Y esas tres dimensiones de la vida de la Trinidad se transmiten de varias maneras, que son muy profundas porque radican en la profundidad del ser divino, en la excelencia infinita de Dios. Y por eso esta relación espiritual se transmite desde la cabeza hacia los miembros, porque en el fondo debe constituir la vida de toda la Iglesia. San Pablo dice que la Iglesia está constituida por el vínculo de la caridad, que surge de la fe y es inseparable de la esperanza. Entonces, esa es la vida espiritual de la gracia, que se va uniendo en todos. Ahora, en el orden sagrado hay una capacidad práctica. Santo Tomás dice que el carácter está en el intelecto
pero es principalmente el intelecto práctico porque está dirigido a los actos de culto, ¿no? El que recibe el carácter del bautismo puede rendir culto a Dios recibiendo los sacramentos y participando de ellos, y el que recibe la confirmación es anunciador público de la vida divina, del Evangelio, y el que recibe el orden sagrado, sobre todo los presbíteros y los obispos, son padres espirituales y personas que representan a Cristo y hombres espirituales y generan la vida espiritual que es trinitaria en el conjunto de la Iglesia y en las comunidades particulares e incluso en las familias, porque la familia en su vocación divina, o sea, insertada en la única vocación divina que es la llamada a la santidad, es una comunidad espiritual. Entonces, hay muchos tipos de comunidades espirituales, aparte de la consistencia exterior, ¿no? Que sea una familia, o que sea una congregación religiosa, o que sea simplemente una asociación de amigos o un grupo de personas que tienen vida consagrada. Puede ser de muchas maneras, pero lo más importante es lo interior siempre. Lo exterior se tiene que adecuar a lo interior. Es lo que veíamos en el Evangelio. Lo principal del Evangelio es la gracia, ¿no? El texto, dice San Tomás, y es lo que veíamos en la liturgia también. Lo principal es el culto espiritual de Dios. Y lo secundario son las palabras, el modo de celebrarse, etc. Hay elementos esenciales que no cambian, como tampoco cambian en la Escritura, pero no son principalmente constituidos por las palabras o los objetos externos, sino que son actos espirituales humanos elevados por la gracia. Habíamos visto cómo hay una vocación universal a la santidad. Si retomamos la Sagrada Escritura, la carta a los Hebreos, recordaremos el sentido de esta vocación. Por donde, hermanos santos, dice, partícipes de la vocación celestial considerada al apóstol y pontífice de la fe que profesamos, Jesús, fiel al que le hizo, como también lo fue Moisés en toda su casa. O sea, Jesucristo es el apóstol por excelencia, porque es el enviado por parte del Padre. Y así como en el Antiguo Testamento Moisés fue la cabeza de toda una casa, que era el pueblo de Israel, así en el Nuevo Testamento la cabeza es Jesús. Él es la cabeza de muchos hermanos que, dice San Pablo, son hermanos santos. En griego dice adelphoi hagioi. Hagioi quiere decir santo. Santos. Los hermanos cristianos que siguen a Cristo lo tienen por cabeza, son santos. Y si no son santos, no son del todo miembros de Cristo, salvo exteriormente. Los verdaderos miembros de Cristo en sentido pleno son los que tienen la Cristo. En sentido amplio, todos los hombres son miembros de Cristo. Cristo es cabeza de todos los hombres, dice San Tomás. La tercera parte de la suma, incluso de los ateos, de los malos, de los que están en pecado mortal, de los que no tienen fe, porque todos pueden elevarse a la gracia si se unen a Cristo. Y ya están unidos a Cristo por la humanidad, porque la humanidad de Cristo es la cabeza de toda la humanidad, es la humanidad perfecta, que por la gracia tiene la capacidad de perfeccionar a todos los demás hombres. Entonces, todos están en la iglesia porque todos pueden adquirir la gracia, empezando por la fe, y salvarse también.
si mantienen la fe hasta el final y la gracia hasta el final, aunque la salvación es distinta de la pertenencia al cuerpo de Cristo, porque puede haber algunos que están perfectamente en el cuerpo de Cristo por la gracia y la caridad y después pierden la gracia y la caridad, e incluso pueden no salvarse, aunque sean católicos y tengan todos los sacramentos. Entonces, la salvación es distinta de la pertenencia al cuerpo de Cristo, que en su sentido perfecto está constituida por la santidad, como dice aquí la carta a los hebreos. Bueno, si tenemos la santidad y somos miembros de Cristo, tenemos una vocación que es una sola. Y la vocación es lo que hace Dios cuando llama, un llamamiento. Es activa la vocación, es Dios que llama. Y nosotros respondemos de muchas maneras. Pero hay algo esencial en esa respuesta, que es la santidad, la caridad, la gracia. Entonces, para ordenar bien la vida espiritual hay que tener en claro esta vocación, que es la vocación a la santidad, que es una vocación al gozo espiritual, como dijimos antes. Y eso es lo principal que hay que mirar, y hay que hacer examen de conciencia para ver qué gozo espiritual tenemos, porque si se mezcla con la amargura, como decía también el texto de la carta a los hebreos, hay un problema espiritual. Y es peligroso porque hay una lucha interior, una división, y puede prevalecer la amargura, y entonces hay un alejamiento de Dios, un pecado y una pérdida de la salvación. Por eso es tan importante conocer tener conciencia de este gozo espiritual, que es lo principal, que hay que mantener y acrecentar. Aunque a través de muchas transformaciones, oscuridades, noche oscura, como dice Don Juan de la Cruz. Ahora, para cumplir bien esa vocación celestial, porque es vocación al reino de los cielos, que no está solamente en el cielo nuevo después de la resurrección, está también aquí, porque el reino de los cielos está aquí. El que predica a Jesús en el Evangelio está aquí, empieza aquí. La vocación celestial se vive aquí. Es la vida eterna comenzada en la tierra, la vida celestial comenzada en la tierra. Tenemos una vocación celestial. De alguna manera tenemos que estar en el cielo ahora. Y eso es justamente el gozo espiritual, que transforma la realidad externa desde nosotros. Leíamos una autora espiritual que decía que la vida del cristiano es como un sacramento, porque transmite, incluso a través de lo exterior, ¿no? de las palabras, de los gestos, del modo de vivir, transmite una vida celestial con la cual estamos en contacto, sobre todo a través de la Eucaristía, que es como un pan del cielo, porque Cristo está en el cielo, y en la Eucaristía está Cristo, y nos unimos a Cristo. Entonces, a través de Cristo estamos en el cielo, porque Él está en el cielo. La unidad de la Iglesia es lo que está significado en la Eucaristía y producido en la Eucaristía, junto con la presencia de Cristo. Pero Cristo no necesita la Eucaristía, la necesitamos nosotros. Sí, el fin de la Eucaristía es que Cristo se una con nosotros y nosotros con Él. Entonces, por la Eucaristía ya estamos en el cielo. Es el reino de los cielos. Y así cumplimos nuestra vocación celestial, como dice la carta a los hebreos. Otros textos de San Pablo y también de San Pedro se refieren a esta vocación celestial. Ahora, esa vocación celestial se traduce también en actos humanos, en modo de vivir, y
crecientemente el concepto de vocación se fue reduciendo a un ámbito subjetivo y hasta subjetivista. Entonces, vocación son los deseos de cada uno, la visión psicologista moderna. O sea, lo que uno tiende a hacer, realiza su vocación. Hasta gente que no tiene fe o ateos hablan de la vocación. Es una secularización de una verdad cristiana, de una noción cristiana que hay que entender bien, porque no solamente está el problema moderno de esta reducción psicologista de la vocación, sino que también está el problema en la vida cristiana y también en la vida teológica, ¿no? Entonces el problema de la vocación se complica mucho porque no se sabe bien cómo combinar el fin último que tenemos, que es el mismo para todos, con las condiciones particulares. Entonces hay miles de análisis. Además, eso se confunde con la noción de estado de vida, que es una noción clásica, pero que no está en el Evangelio. Tiene una connotación muy externa, ¿no? Por ejemplo, la palabra Estado aplicada a la comunidad política organizada se refiere a esa condición externa, ¿no? Un Estado quiere decir una colocación social. Pero la vocación no se puede reducir al estado de vida. Es algo más profundo. Es una respuesta que hay que dar a Dios en la santidad, y eso se puede dar de muchas maneras. Entonces, si uno acentúa mucho la importancia del Estado, puede atentar contra un elemento esencial del Evangelio, que es la libertad, ¿no? San Pablo dice que el Evangelio es ley de libertad, contrapuesto a la ley antigua, que no daba libertad, ¿no? Porque obligaba a muchos preceptos. Por eso dice San Agustín, citado por Santo Tomás, que en la ley nueva, que es la del Evangelio, hay que tener mucho cuidado con la multiplicación de los preceptos, de las reglas, porque dice que si se hace eso, la vida cristiana se vuelve peor que la de los judíos, que tenían muchas reglas difíciles de cumplir, pero que no llegaban a la santidad, porque el cumplimiento de esas reglas no daba la gracia. En cambio, la ley nueva que trae Cristo consiste principalmente en la gracia, que es interior, y en pocas reglas, o sea, las elementales, las que son necesarias para vivir según la gracia. Por supuesto, un modo de vivir externo hace falta porque tenemos naturaleza humana y tenemos un cuerpo, y este cuerpo es parte de la esencia nuestra y operamos según nuestra esencia. Pero lo más importante es la gracia. Entonces, para ordenar la vida cristiana no hay que fijarse tanto en los estados y las reglas, hay que fijarse más en lo esencial. Lo más importante, que es la gracia del Espíritu Santo. O sea, cómo respondemos a la vocación divina, que es una para todos. Y cuando uno quiere responder a la vocación divina, encuentra fácilmente el modo. Encuentra luz en las decisiones que tiene que ir tomando, particularmente en cada momento, o incluso en algunas decisiones definitivas, como pueden ser el matrimonio o
recibir el orden sagrado, que son decisiones que son inmutables, no se pueden cambiar. El orden sagrado dura para siempre y para la eternidad, y el matrimonio dura para esta vida, toda la vida entera, entonces no se puede cambiar. Por eso son decisiones que requieren mayor profundidad. Pero para tomar estas decisiones hay que tomar otras antes. Y cada uno tiene que tomar las decisiones que efectivamente puede tomar, no otras. Cuando uno ve que tomar una decisión le cuesta, es forzado, no la tiene que tomar hasta que no le cueste. Salvo en lo que es obligatorio, porque si uno tiene que decidir cumplir los mandamientos, aunque le cueste, lo tiene que hacer. Porque está claro que le cuesta porque está mal dispuesto, nada más. Entonces eso lo tiene que cambiar. Pero lo más importante no es eso es como la vía purgativa que dice San Juan de la Cruz, que está al principio. Lo más importante viene después. Claro, uno podría ser movido por el Espíritu Santo incluso en la vía purgativa, por ejemplo, tener el don de temor y convertirse, como hacían muchos en la antigüedad. Algunos iban a los desiertos, los padres del desierto, en Egipto, donde comenzó la vida religiosa, iban al desierto, seguían un padre espiritual que era un anciano que sabía más, ¿no? O como hacía San Agustín, que organizó monasterios alrededor de un presbítero, que quiere decir anciano. Y después San Benito vino y organizó la vida monástica, no como una orden religiosa que todavía no existía, sino como un fenómeno espiritual, ¿no? Iban a la montaña y vivían solos ahí. Y después como la vida cristiana en realidad es social, porque perfecciona la naturaleza humana, se fueron como organizando en el orden espiritual, ¿no? Esas decisiones cuando vienen del Espíritu Santo son buenas y uno las puede tomar, lo toma. Y bueno, aunque no tenga ninguna perfección espiritual. Santo Tomás dice que para la vida religiosa no hace falta ser perfecto, sino querer buscar la perfección. Son medios para buscar la perfección. Incluso en Egipto, en la antigüedad había otros que fueron organizados por un militar romano, que era San Pacomio. Y este recogía un montón de gente que ni siquiera era cristiana y se convertía dentro, o sea, se bautizaba dentro del monasterio. Antes de ser cristiana se hacían monjes. Eso quiere decir que hay muchos modos de seguir la única vocación divina. Muchos modos. Y cada uno tiene que seguir el que más lo convierte, en principio. Pero después hay modos cada vez más perfectos. Por ejemplo, el matrimonio del cual hablábamos requiere decisiones más profundas porque es un sacramento. Es un sacramento que da la gracia. Y produce un vínculo espiritual que es una amistad espiritual. El matrimonio es una forma excelente de amistad, ya lo decía Aristóteles, en el orden natural, pero sobre todo es una amistad espiritual en el orden sobrenatural. Pero para recibir bien el matrimonio hay que seguir la vocación, y la vocación es la vocación divina, la única para todos. Entonces uno tiene que ver el matrimonio a la luz de esta vocación divina. No tiene que hacer muchos análisis de decir yo tengo vocación matrimonial, porque eso es una reducción subjetivista que en general no produce buenos resultados, porque aleja de la visión espiritual, que es la más importante. O sea, de la llamada divina. La verdadera vocación es la que hace Dios, no la que nosotros pensamos.
Y la que hace Dios es ordenada, va de lo más esencial a lo más particular, porque Dios es providente y conoce y ordena el plan de toda nuestra vida, desde lo más común hasta lo más particular. Entonces hay que verlo en este orden, desde lo más común y lo más cierto hasta lo más particular. Entonces, si no hay una decisión por la santidad, que es lo que dice aquí la carta a los Hebreos, cualquier vocación va a ser sin fundamento. Y también la matrimonial. A lo sumo se reducirá a un llamado natural. En la naturaleza está el llamado al matrimonio porque es natural, pero eso desde el punto de vista de la vida cristiana no quiere decir mucho, porque simplemente es el deseo de la naturaleza. Pero eso en la vida cristiana se transforma por la gracia. Por eso es un sacramento. Y en este sentido no hay que discurrir mucho de modo naturalista acerca de la vocación matrimonial. San Ignacio dice que para casarse hay que tener más signos que para no casarse, porque no casarse está recomendado en el Evangelio, en cambio casarse no. Lo cual no quiere decir que no haya personas que pueden llegar a la santidad en el matrimonio, más aún para eso está el sacramento, para llegar a la santidad y recibir la gracia. Una gracia que va creciendo, porque el matrimonio produce un vínculo entre las personas que no cambia, es siempre el mismo, y que incluso se puede producir si reciben el sacramento sin la gracia. No lo deberían recibir porque justamente es un sacramento, pero el efecto se produce. Pero lo principal del sacramento no es el vínculo, es la gracia. Es la gracia de Dios. Por eso, para casarse hay que pensar bien si con el matrimonio se recibirá la gracia de Dios y si se estará en condiciones de crecer en la gracia de Dios. Y esto por naturaleza depende de muchas circunstancias, porque el matrimonio tiene más elementos naturales. Porque efectivamente lo propio del matrimonio, lo que distingue esta amistad de las otras, es que esté dirigida a la procreación de los hijos, a formar una familia, educarlos, etc. Entonces, es amistad espiritual como la de todos los cristianos, pero con una determinación que es natural. Y es por eso lo que dice San Ignacio, que tiene que haber como más signos naturales, porque es natural, además de sobrenatural. Pero para interpretar bien estos signos hay que verlos a una luz superior, que es esta de la única vocación, que es la vocación a la santidad, a la vida celestial, como dice la carta a los Hebreos. Entonces, si uno mira de esa manera, no se va a equivocar nunca. Y si mira solo desde el punto de vista natural, va a tener un montón de problemas, porque no se puede resolver la cuestión con estas bases. San Ignacio nos ilumina acerca de esto en los ejercicios, cuando en la segunda semana explica cómo hacer elección sobre todas las elecciones importantes, pero de manera proporcionada se aplica a todo tipo de elección. A todo tipo de elección.
Dice, para tomar noticia de qué cosa se debe hacer elección, y contiene en sí 4 puntos y una no. Primer punto, es necesario que todas cosas de las cuales queremos hacer elección sean indiferentes o buenas en sí, que militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica y no malas ni repugnantes a ella. Bueno, eso está claro, no se puede elegir algo que esté contra la razón o contra la fe o contra la Iglesia. Segundo, hay unas cosas que caen debajo de elección inmutable, así como son sacerdocio, matrimonio, etc. Hay otras que caen debajo de elección mutable, así como son tomar beneficios o dejarlos, tomar bienes temporales o lanzarlos. O sea, uno puede elegir tener un trabajo, otro, seguir una carrera, otra, aunque lo de la carrera ya es más inmutable que lo de tener un trabajo u otro. Tercero, en la elección inmutable, que ya una vez se ha hecho elección, no hay más que elegir, porque no se puede desatar, así como es matrimonio, sacerdocio, etc. Solo es de mirar que si no ha hecho elección de vida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, arrepintiéndose, procure hacer buena vida en su elección, la cual elección no parece que sea vocación divina, por ser elección desordenada y oblicua, como muchos en esto yerran, haciendo de oblicua o de mala elección vocación divina. ¿Qué quiere decir? Bueno, San Ignacio explica que simplemente lo que hemos transmitido anteriormente, no hay que confundir la vocación divina con una elección humana o con tendencias humanas, porque estas pueden seguir una afección desordenada y una confusión mental. Hay que seguir la vocación divina, que es una cierta e indudable. Pero si uno se equivocó, incluso puede seguir la vocación divina. ¿Por qué? Porque lo más importante no es la decisión humana, sino la llamada a la santidad. Entonces, por más que uno se haya equivocado, y aunque no se pueda cambiar lo que eligió, por ejemplo, casarse con uno, igual puede y debe seguir la vocación divina. Por supuesto, tendrá más dificultades, más problemas, etc., pero seguirá la vocación divina, si quiere, con la gracia. Pero claro, es evidente que esta situación debe evitarse en todo lo posible. Y el único modo de evitarla es mirar el fin y no hacer elecciones con elementos irracionales, o sea, con oscuridades que no son la buena oscuridad que dijimos antes, el misterio de la fe, sino oscuridades por defecto, o sea, conductas irracionales, o por lo menos con algunos elementos irracionales. Porque toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin micción de carne ni de otra afección alguna desordenada. Cuarto, si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente de cosas que están debajo de elección mutable, y no llegando a carne ni a mundo, no hay para qué de nuevo haga elección, mas en aquella perfeccionarse cuanto pudiere. Este es un principio práctico de San Ignacio que depende del anterior. Si lo más importante es ver el fin y cómo se ordena nuestra conducta definitiva al fin, en las elecciones que no son tan importantes y que además se pueden cambiar, hay que también mirar el fin
y no darles más importancia que la que tienen. O sea, no estar permanentemente cambiando de elección, porque si uno cambia de elección permanentemente, en las cosas en las cuales legítimamente se puede cambiar, en realidad no está mirando el fin, está mirando lo que le conviene inmediatamente, o lo que le gusta más, o lo que siente, y por ese camino no puede llegar muy lejos. Por eso, como dice San Juan de la Cruz en sus obras, hay que obrar según la razón, que no es la razón racionalista moderna, sino la razón iluminada por la fe, según una experiencia espiritual perfeccionada por los dones del Espíritu Santo. Entonces, así como las grandes elecciones inmutables hay que pensarlas bien, sobre todo a la luz de la vocación divina, que es una, las elecciones mutables hay que emprenderlas sin una preocupación excesiva, que sería desordenada, porque sería darle a la elección mutable más importancia que la que tiene. Y entonces esas elecciones mutables no se harían a la luz de la vocación principal, definitiva, que es la de la santidad. Entonces lo que en un momento ayuda a la santidad puede no ayudar después y se cambia, pero mientras no se vea eso, mejor no cambiar. Esto es un principio que incluso está en la naturaleza. Si un legislador hace una ley, no puede estar cambiando de ley permanentemente porque se desordena toda la sociedad. Y lo mismo sucede en la ley particular que tiene cada individuo según su prudencia. Entonces, nosotros gobernamos nuestra conducta con nuestra razón práctica y establecemos como leyes, análogamente hablando, de nuestra conducta. No podemos estar cambiando de ley permanentemente, porque no llegaremos a ningún resultado. La conducta requiere una estabilidad, incluso en el tiempo. Pero cuando llega el momento oportuno, hay que cambiar. Por eso el Evangelio, como recordábamos, es ley de libertad. Y esa libertad depende de la gracia. ¿Por qué es ley de libertad? Porque la gracia perfecciona. O sea, da más potencia, más capacidad. La libertad es una propiedad que tiene la voluntad. La voluntad tiene una energía para buscar el bien, para hacerlo. Y cuanto más energía tiene la voluntad, tiene más posibilidades, por eso es libre. O sea, puede buscar el bien de una manera, de otra o de otra. Buscar el mal es un defecto, no es el propio de la libertad, es una decadencia de la libertad. La raíz es la misma, pero es un defecto. Pero lo propio de la libertad es que tengamos cada vez más posibilidades de obrar. Por eso el Evangelio, potenciando la vida humana, elevándola, da más posibilidades de obrar. Por eso, cuando uno sigue de verdad el Evangelio y busca responder a la llamada divina, no tiene que preocuparse tanto de por qué camino va, suponiendo que son todos buenos, porque son cada vez más buenos y son más, o sea, hay más posibilidades. Eso es la ley de libertad, de la cual habla el Nuevo Testamento. Entonces, hay que ejercitarlo en libertad simplemente. Entonces, todo lo que es bueno y sirve, se hace. Y cuanto más bueno, mejor. Y si de repente uno eligió algo bueno y ve algo mejor, puede cambiar, porque es mejor. Pero para eso hay que liberar la mente de todos esos conceptos naturalistas y psicologistas modernos,
que enredan la conducta en un análisis infinito y que no termina nunca, como dicen los freudianos, y quita la libertad finalmente, ¿no? Porque uno busca una satisfacción inmediata que no se puede tener, porque es contraria a la naturaleza humana, que busca una plenitud espiritual que finalmente está dada por la vocación divina. Por eso lo más importante es responder a lo que uno ve como bueno ahora, y lo bueno es lo que le da más gozo espiritual y lo que le da más posibilidad de crecimiento espiritual. Y si uno está bien así y no ve nada mejor, se queda así como está. Porque si quiere cambiar, porque tiene una idea extraña, que normalmente está influida por los demás y por el ambiente, se va a equivocar. Entonces mejor no cambiar, seguir así como está, hasta que vea otra cosa mejor. Sobre todo porque va creciendo así como está en la vida espiritual, en la unión con Dios, y necesariamente va a haber más cosas y más posibilidades de obrar. Este es el orden espiritual que hay que seguir y no invertir el orden y comenzar por el análisis de lo humano, como si fueran tan importantes las elecciones humanas, meramente humanas. Y San Ignacio continúa, es de advertir que si la tal elección mutable no se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces aprovecha a hacer la elección debidamente quien tuviere deseo que de él salgan frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor. Entonces, si uno ha elegido una cosa que no le sirve tanto porque no lo hace crecer en la vida espiritual, lo cambia y basta. Y después pone una aclaración sobre 3 tiempos para hacer una sana y buena elección en cada uno de ellos. 3 tiempos que hay que entender en el sentido del tiempo de Dios, más que en el sentido del tiempo humano, como dijimos anteriormente, porque nosotros participamos del tiempo de Dios por la gracia. Y en el tiempo de Dios no importa tanto cuántos años pasan o cuántas horas o cuántos días, sino que importa lo que sucede en ese tiempo, espiritualmente. Primer tiempo es cuando Dios, nuestro Señor, así mueve y atrae la voluntad que sin dubitar ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. San Pablo se convirtió de repente cuando se le apareció Cristo, y San Mateo cuando pasó Cristo, y lo siguió y basta. Y para eso no hace falta mucha deliberación, porque si viene Cristo y se aparece, hay que seguirlo, nada más. Después veremos cómo Santo Tomás lo explica. O sea, para cumplir los consejos evangélicos no hace falta mucha deliberación porque son recomendaciones de Cristo como amigo. Entonces, si uno los quiere seguir, basta que lo siga, no necesita ninguna vocación
de tipo psicológico o natural. Basta seguir a Cristo, sin deliberación, porque uno está seguro. Lo ve, lo quiere, le gusta, siente gozo espiritual y lo hace, como estos apóstoles. Esto se aplica de un modo en la elección inmutable y de otro proporcionado en la elección mutable, porque hay elecciones que tienen más importancia que otras. Entonces, en las que son mutables porque pueden cambiar, puede ser más inmediato el seguimiento, y eso es lo que produce el Espíritu Santo con sus dones. Una persona que se va perfeccionando espiritualmente, en general no se equivoca, va eligiendo y le sale solo elegir lo que es mejor, porque la mueve o la ilumina el Espíritu Santo. Pero a veces eso pasa también con la elección inmutable, de una manera más o menos perfecta. Aunque hay que distinguir lo que hace el Espíritu Santo de la repercusión que tiene en uno, porque a veces hay aspectos imperfectos que dependen de uno, pero lo que hace el Espíritu Santo es siempre infalible. Y después pone otro tiempo, el segundo, cuando se toma asaz, claridad y conocimiento, por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. O sea, hay personas que no tienen tanta claridad, por lo menos en algún momento de su vida. Entonces, tienen que ver cómo se sienten, porque según San Ignacio, un día se sienten de una manera y al día siguiente de otra, o a la mañana de un modo y a la tarde de otro. Entonces, hay que ver qué espíritus los mueven a estos. A veces el espíritu bueno y a veces el espíritu malo, o sea, ángeles buenos, ángeles malos. Pone al final de los ejercicios unas reglas para distinguir, hacer discreción. Y este discernimiento en general requiere más la ayuda de otras personas, porque uno se puede enredar solo. Sí, puede leer lo que dicen los santos, pero como es algo muy subjetivo, es mejor consultar con un padre espiritual. El tercer tiempo, dice, es tranquilo, considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su ánima. Y esto deseando, elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su ánima. Dije, tiempo tranquilo, cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libera y tranquilamente. O sea, hay un tiempo que permite ejercitar los actos a un modo más directamente humano, que es usando la razón. Entonces uno razona y concluye que es mejor que elija, que es lo mejor que tiene que hacer. Entonces, a veces uno está movido por la gracia y directamente lo hace, sobre todo cuando son las cosas mejores, como la consagración a Dios, seguir los consejos evangélicos. Este primer método es el más eficaz, porque depende más directamente de la iluminación divina y contiene menos posibilidad de error, salvo accidentalmente por, como dijimos, las repercusiones en el sujeto. El segundo método es más complicado, pero a veces es necesario, porque hay personas que tienen una mente complicada justamente porque las influyen los ángeles buenos y los malos. Y para este método muchas veces es necesario pedir ayuda, aunque uno también tiene que estudiar solo
libros espirituales el significado de los movimientos interiores. Y después el otro método es el racional, que es muy importante porque es propio del sujeto. O sea, los dos métodos principales son el primero y el tercero, no el segundo. El segundo es como complementario, porque no viene de uno, viene de los ángeles buenos y de los malos. Pero el que tiene que elegir es uno solo, es la persona, y tiene que elegir iluminada por Dios. Entonces lo mejor es la combinación entre el primero y el tercero, porque en esta combinación está Dios que ilumina y la persona que elige tranquilamente, porque al final la elección tiene que ser de uno, no de los ángeles ni buenos ni malos. Por eso de algún modo hay que llegar a una experiencia espiritual de el movimiento que produce la gracia, el deseo que produce la gracia, y una interpretación racional que permite una elección a modo humano, que está bien hecha porque uno quiere lo que desea y lo expresa en la elección. Cuando uno está confundido, dice el mismo San Ignacio, mejor no elegir nada. O sea, hay que ir por orden. Primero lo más claro y después, cuando se presentan posibilidades de caminos diferentes, bueno, usar estos métodos. En la medida en que se presentan, pero a veces no se presentan, porque uno podría estar toda la vida, teóricamente, sin elegir nada, o sea, siguiendo la gracia y buscando responder a la vocación divina, y haría bien, sin elegir nada, ni casarse, ni ser sacerdote, ni nada. Eso no está mal, es el Evangelio. Es lo que hicieron estos monjes que fueron a buscar un padre espiritual al desierto para que los guiara y los iluminara. Ahora, sobre esta base puede haber muchas elecciones que son cada vez más determinadas. Después pone otras maneras de elegir. La primera es que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa descienda de arriba, del amor de Dios. De forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que tiene a la cosa que elige es solo por su Criador y Señor. Bueno, esta forma de elección está basada sobre la primera anterior, es decir, sobre la gracia que hace conocer directamente lo que hay que elegir. Pero está aplicada de un modo más humano. Y la segunda de estas nuevas reglas también es más humana, dice: mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su ánima, haciendo yo mismo guardar la regla que para el otro pongo. O sea, darle un consejo a otro, imaginarse que le da uno un consejo a otro y aplicárselo. Pero no siempre hay que hacer esto porque tampoco es muy bueno estar usando la imaginación en las cosas espirituales todo el tiempo. Entonces, en algunas circunstancias puede ser útil, pero no siempre. Lo mismo lo que dice después. Considerar como si estuviese en el artículo de la muerte y la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección.
y reglándome por aquella haga en todo mi determinación. Este modo tiene algo del anterior, pero es más espiritual, o sea, pensar en el momento de la muerte, porque es lo más importante, el paso a la eternidad, que es lo que querría haber hecho. La cuarta, mirando y considerando cómo me hallaré en el día del juicio, pensar cómo entonces querría haber deliberado acerca de la cosa presente. Y la regla que entonces querría haber tenido, tomarla ahora, porque entonces me halle con entero placer y gozo. O sea, pensar en el juicio final y qué es lo que querría haber elegido. Tomadas las reglas sobre dichas para mi salud y quietud eterna, haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor, conforme al sexto punto del primer modo de hacer elección. Entonces, el sexto punto decía, hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección, para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio de alabanza. Si estas reglas están tomadas correctamente, son simples, porque fundamentalmente consisten en eliminar la complejidad. Si hay complejidad, entonces hay que pedir ayuda y interpretar bien y no elegir hasta que uno no esté seguro de lo que elige, simplemente. Muchas veces no elegir nada es mejor que elegir. No está mal no elegir, si uno sigue la llamada divina, sigue el Evangelio, o sea, la vocación a la santidad. Y después va descubriendo, a medida que crece en la vida espiritual, va descubriendo con mayor claridad, va siendo iluminado por el Espíritu Santo y va haciendo elecciones, incluso cotidianas, convenientes. O sea, hay que evitar el dramatismo. El dramatismo no sirve para guiar la vida. Es una representación teatral que viene de la antigüedad, de una vida no del todo auténtica, que es la que tenían los paganos, porque vivían en el drama porque no tenían la gracia. Pero nosotros tenemos la gracia, entonces no tenemos por qué vivir en el drama. Hay un teólogo que escribió una teología dramática, ¿no? Von Balthasar. Pero la teología no es dramática y la vida espiritual menos. Y el psicologismo es dramático porque Freud se inspira en la tragedia griega. Y eso ya nos indica que hay algo que no funciona. No tiene por qué ser dramática. La vida cristiana es ley de libertad, es gozo, es capacidad cada vez más grande de operar. Entonces uno no tiene que tener como reglas a priori kantianas de que tiene que elegir en tal momento, no tiene que elegir nada. Si no desea elegir, no elige y basta. Pero para comprender mejor esto que se está diciendo, recurrimos a otro gran santo, Santo Tomás, que nos ilumina acerca de los consejos evangélicos que están en el corazón de la ley nueva y acerca de las consecuencias de seguir los consejos evangélicos, que pueden ser en una vida
cristiana sin hacer ninguna elección especial de un estado de vida o en un estado de vida. Esto lo encontramos en la primera sección de la segunda parte de la suma, cuando habla de la ley nueva, la cuestión 106, 107, 108, y después, al final de la segunda secunde, cuando explica los estados de vida, la vida religiosa. Veamos brevemente algo acerca de los consejos evangélicos que están contenidos en la ley nueva. Que se cumple implorando el auxilio divino, dice, procurando entrar por la puerta estrecha en la virtud perfecta, poniendo sumo cuidado en no ser pervertidos por los impostores y diciéndonos que la observancia de sus mandamientos es necesaria para la virtud, no bastando la mera confesión de la fe, ni aún el obrar milagros, ni el simple escuchar sus palabras. O sea, el Evangelio es una vida realmente perfecta. Y después se explica los consejos evangélicos que son esenciales. Para Santo Tomás siempre hay que cumplir los consejos evangélicos, más aún, según él no se puede alcanzar la salvación sin los consejos evangélicos en cualquier forma de vida, porque es esencial a ser cristiano. Ser cristiano es ser amigo de Cristo, tener la gracia, estar unido con Él, y no se puede ser amigo sin seguir en nada los consejos. Si uno tiene un amigo y no le hace caso en nada, no es amigo. Por eso, para mantener la gracia hay que seguir los consejos evangélicos, de un modo o de otro. Ahora, estos consejos evangélicos no se reducen a la formulación externa, sino que tienen un sentido principalmente espiritual y interior. Aunque tienen también elementos externos porque corresponden a la naturaleza humana, al modo de obrar humano. Dice en la cuestión 108, artículo 4, ¿fue conveniente que se propusieran ciertos consejos en la nueva ley? Los consejos de un amigo sabio traen gran provecho, según aquello de los Proverbios 27. El corazón se deleita con el ungüento y con los variados olores, y el alma se endulza con los buenos consejos del amigo. Pero Cristo es el más amigo y sabio. Luego, sus consejos son de gran utilidad y por lo mismo son convenientísimos. O sea que cuando uno sigue los consejos de Cristo no se equivoca nunca. Y si no lo sigue se puede equivocar. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el fin de los consejos? Cumplir los preceptos. Y los preceptos no son solamente los mandamientos de la ley antigua, sino sobre todo el de la caridad, o sea, el amor divino, la vida perfecta de la gracia, que hace vivir de una manera superior los preceptos del Antiguo Testamento. O sea, los consejos siguen siendo consejos, son libres, porque es ley nueva. O sea, al mismo tiempo son libres y son obligatorios. Son obligatorios si uno quiere tener la gracia y ser amigo de Dios. Y son libres en el modo de cumplirlos. Pues los puede cumplir de un modo o de otro, porque justamente porque tiene la gracia y es amigo de Dios, tiene muchas maneras de obrar. Y si uno busca cumplir la vocación divina, está bien que vaya por distintos caminos, no está mal. Entonces hay que sacarse de la mente una idea fija de vocación, que es muy exterior. Es ley de libertad, o sea, hay muchas maneras de obrar, siguiendo los consejos de Cristo. Dice,
La diferencia entre consejo y precepto está que el precepto implica necesidad. En cambio, el consejo se deja la elección de aquel a quien se da. Por eso muy bien se añaden a los preceptos ciertos consejos en la nueva ley, que es ley de libertad, lo cual se hacía en la antigua, que era ley de servidumbre. No se hacía en la antigua, que era ley de servidumbre. Y así hay que decir que los preceptos del Evangelio versan acerca de las cosas necesarias para conseguir el fin de la eterna bienaventuranza, en la que nos introduce la nueva ley inmediatamente. En cambio, los consejos versan acerca de aquellas cosas mediante las cuales el hombre puede mejor y más fácilmente conseguir ese fin. Ahora bien, el hombre se halla colocado entre las cosas de este mundo y los bienes espirituales en los que consiste la eterna bienaventuranza, de tal modo que cuanto más se adhiera a uno de ellos, tanto más se aparta del otro y recíprocamente. O sea, cuanto más miramos el fin, que es la bienaventuranza, la vida divina, la santidad, tanto más nos apartamos de las cosas terrenales. Cuanto más miramos las cosas terrenales, tanto más nos apartamos de las celestiales. Este es el método de base, digamos, mirar lo principal. Por lo tanto, el que totalmente se apega y adhiere a las cosas de este mundo, poniendo en ellas su fin, y teniéndolas como normas y reglas de sus obras, se aparta del todo de los bienes espirituales. Eso es lo que hacen los pecadores, que de un modo implícito o explícito ponen el fin de la vida en algo terrenal. Tal desorden se rectifica mediante los mandamientos. Mas para llegar a ese fin último no es necesario desechar en absoluto las cosas del mundo, ya que usando el hombre de ellas puede aún llegar a la bienaventuranza eterna con tal de no poner en ellas su último fin. O sea, si tenemos una naturaleza humana, un cuerpo y vivimos en este mundo, usamos cosas temporales y podemos llegar a la vida eterna. Más aún, en cierta manera, debemos llegar a la vida eterna usando las cosas temporales porque corresponde a la voluntad de Dios manifestada en la creación. Pero esto lo haremos adecuadamente mirando el fin, o sea, respondiendo a la vocación divina, que es la de la santidad, la vocación celestial. Cuanto más miremos al fin directamente, tanto más lo que tenemos ante la vista y ante nuestro uso nos ayudará. Y cuanto menos miramos el fin, más nos perturbará. O sea, cualquier elección hecha sin mirar el fin último, sin mirar la santidad, sin mirar la bienaventuranza eterna, trae problemas. Problemas externos y problemas psíquicos, que a su vez pueden estar influidos por los ángeles malos y los buenos que luchan con ellos. Entonces, se complica todo. Cuanto más miramos directamente el fin, tanto más podemos elegir y cualquier cosa que elijamos irá bien, para un lado o para el otro, en proporción a la importancia que tiene y a su carácter definitivo. Entonces, aún usando las cosas del mundo, puede llegar a la bienaventuranza eterna con tal de no poner en ella su último fin, aunque llegará más fácilmente abandonando totalmente los bienes de este mundo. Por eso el Evangelio propone ciertos consejos acerca de este particular. Abandonar los bienes del mundo hay que entenderlo en sentido espiritual. El mismo Santo Tomás, en esta parte de la Suma, tiene muchas cuestiones acerca de cómo usar los bienes del mundo. Porque eso está en la naturaleza y la gracia no anula la naturaleza, la perfecciona.
Pero tampoco hay que tener una visión naturalista, o sea, pensar que usando bien los bienes del mundo, influyendo en la sociedad, teniendo prestigio, etcétera, vamos a tener un gran desarrollo espiritual. Es al revés, porque buscamos los bienes espirituales, lo otro se da como por añadidura y se perfecciona. Porque el primado lo tiene la gracia, no lo tiene la naturaleza. La naturaleza no produce la gracia. La gracia perfecciona la naturaleza. Entonces, no tenemos que confiar demasiado en las habilidades humanas, las circunstancias, etc. Las capacidades. Es al revés. O sea, desde la gracia se puede perfeccionar todo, incluso una actividad muy externa, hasta la guerra, ¿no? Había soldados santos, reyes, políticos. Todo se puede perfeccionar, pero hay que empezar por la gracia, no al revés. O sea, no decir yo voy a ser un gran político y me voy a formar bien y después voy a cambiar la realidad, porque en general sucede al revés. O sea, que esto no llega nunca. Y son corrompidos por el ambiente. Entonces, hay que mirar el fin. Y no confiar en la naturaleza, que tiene muchos fallos, desviaciones, para después alcanzar algo más elevado, más sobrenatural. Hay que ir directo a lo sobrenatural, o sea, al fin, al cumplimiento de la vocación divina. Por eso el Evangelio propone ciertos consejos acerca de este particular. Ahora bien, los bienes de este mundo que sirven para la vida humana son de tres clases. Unos pertenecen a la concupiscencia de los ojos y son las riquezas. Otros a la concupiscencia de la carne y son los deleites carnales. Y otros, por fin, a la soberbia de la vida, que son los honores, como se dice en la primera carta de Juan. Pero abandonar del todo estas tres cosas en lo posible es propio de los que siguen los consejos evangélicos. En lo posible, ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza humana y esta naturaleza humana está hecha según la voluntad de Dios y tiene sus propias leyes. Entonces, la gracia no anula la naturaleza, la perfección. Y sigue diciendo de los consejos, en ellos también se funda todo el estado religioso que profesa vida de perfección, pues las riquezas se renuncian por el voto de pobreza, los deleites de la carne por la perpetua castidad y la soberbia de la vida por la sujeción a la obediencia. O sea, uno obedece porque la soberbia hace que uno quiera mandar en vez de obedecer. Pero para tener la caridad hay que obedecer a Dios, porque la caridad incluye la justicia, y la justicia incluye la obediencia. Es natural, existe en la naturaleza. Incluso los que no tienen la gracia tienen que obedecer de muchas maneras. Pero aquí se trata de una obediencia perfecta. Todo esto hay que entenderlo de modo espiritual. La pobreza no es simplemente no tener cosas o tener una cierta cantidad o menos, eso es muy variable y depende de muchas circunstancias. Es un desprendimiento espiritual, que es el que explica San Juan de la Cruz. Lo mismo la obediencia es obediencia espiritual, es más obediencia a los consejos que a los preceptos. Porque justamente lo que da Cristo en el Evangelio, sí, es el precepto de la caridad, pero este precepto se cumple según los consejos, que son consejos. Entonces la obediencia está hecha más al modo del consejo. Y aunque nos quita el precepto, porque hay muchas maneras en que tenemos que obedecer naturalmente y esta obediencia está elevada por la gracia. Si uno vive en una comunidad, aunque sea religiosa, la ley natural no está eliminada. Entonces, así como en una familia, aunque no sea cristiana, alguien tiene que mandar, porque si no es un desorden, y lo mismo en la comunidad política, para lograr el bien común, así sucede también en una comunidad cristiana. Hay elementos naturales.
de la obediencia. Pero los más importantes son los espirituales, que es la ley de la caridad, que es el principio de todo, que es obligatoria porque sin eso no hay salvación, y los consejos que ayudan a la caridad, que hay que entenderlos de una manera principalmente espiritual. Pues si uno los entiende de manera material, solamente no sirven a la caridad. Hay que verlos de manera espiritual. Y para eso hay que tener esta libertad que decía antes. O sea, poder tener la capacidad creciente de obrar de muchas maneras y de elegir espontáneamente. Estas tres cosas rigurosamente observadas pertenecen a los consejos propuestos absolutamente, pero en cambio el cumplir cada una de ellas en casos particulares pertenece al consejo en cierto sentido tan solo, es decir, en casos determinados. Por ejemplo, el dar a un pobre limosna cuando uno no está obligado, el hombre sigue el consejo en aquel caso particular. Y lo mismo cuando por un tiempo determinado se abstiene de los placeres de la carne para vacar a la oración, sigue el consejo por aquel tiempo. O sea, uno que está casado puede seguir el consejo de la castidad. Y cuando no hace uno su voluntad en algún caso en que podría lícitamente hacerla, sigue el consejo en aquel caso particular. Por ejemplo, si hace bien a sus enemigos cuando a ello no está obligado, si perdona una ofensa que pudiera exigir satisfacción. Esto es como seguir el consejo de la obediencia. Porque aunque nadie se lo haya dicho, está el Evangelio y obedece a Cristo. O sea, obedece en el sentido más literal del término, lo escucha y lo sigue como amigo. Y en este sentido, aún los consejos particulares se reducen a los tres generales y perfectos, o sea, la pobreza, la castidad y la obediencia, entendidas espiritualmente y también externamente, son consejos generales, o sea, abarcan a todos los que están en el Evangelio. En el Evangelio hay muchos consejos. Y hay muchos preceptos que se pueden vivir como consejos en algunas circunstancias, como esto que decía ahí, de dar limosna a un pobre en una ocasión particular. Por eso el Evangelio es ley de libertad, se obra de muchas maneras.